Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Damos muchísimas gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí y compartir la palabra de Dios contigo, con tu familia. Gracias por todos aquellos que comparten este mensaje con otros vía WhatsApp, vía correo electrónico, por cualquier medio que tú compartes este video. Damos muchísimas gracias a Dios porque eso te hace socio en el reino de Dios con nosotros para poder proclamar esta palabra y estas promesas a todas las naciones. Acompáñanos en este día en la escritura que corresponde la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 13, la elección soberana de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, cuando concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues aún no había nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La elección soberana de Dios. Esta es una doctrina que definitivamente causa muchos conflictos en nuestra forma de pensar. Porque nosotros tendemos a pensar que sí, Dios ama a todos, y efectivamente Dios ama a todos, pero Dios elige soberanamente a algunos según el designio de su voluntad. Si bien Dios le prometió a Abraham una abundante descendencia y que Dios haría un pacto con su descendencia, no con todos. Pues recordemos que cuando Abraham tuvo su primer hijo, según la carne, lo tuvo con su esclava, un hijo llamado Ismael, de donde descienden muchos pueblos árabes. Posteriormente, la promesa se cumplió en Isaac, y la Biblia dice: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Dios consolida su pacto en Isaac. Después, cuando Isaac crece, se casa con Rebeca. Rebeca tiene mellizos y estos en el vientre peleaban entre sí, y Dios dijo: 2 naciones hay en su vientre. Entonces, uno es Esaú, de donde viene Edom, los idumeos, y después también nace Jacob.
pero Dios elige a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano, simplemente por eso. Dios elige a unos, ¿sí? Y en esa elección a Dios le plació elegir a Jacob y dijo, y en Jacob te será llamada descendencia también. Dios cumple su pacto en Abraham, en Isaac y en Jacob. ¿Y por qué dice la Biblia? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Será que Dios ama a unos y odia a otros? No, no es el sentido de eso, sino la tarea, la designación por la cual Dios eligió. Si Dios eligió a Jacob o a Israel, significa entonces que Dios le dio un llamado, una asignación a Israel. Por eso cuando Pablo está hablando de su nación, de su pueblo Israel, él está diciendo a este pueblo que Dios eligió, a este pueblo que Dios llamó, del cual son el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, todo esto, y aún los patriarcas, según la carne, todos los 12 patriarcas, sin embargo, Israel despreció al Mesías que vino. Cuando el Salvador vino a este mundo, Israel no le conoció. Como dijo el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Dios voluntariamente, soberanamente elige. Dios soberanamente eligió a aquellos que han sido destinados para salvación. Y sabes, también en esa elección está la participación del hombre. Tú dirás, ¿cómo es eso? Bueno, Dios sabe quién creerá al final, sí. Dios sabía que Esaú vendería su primogenitura, sí. Dios sabe que algunos despreciarán la salvación teniendo la oportunidad, sí. Entonces, tú que me estás escuchando en este día, tú eres alguien a quien Dios está llamando, tú eres alguien a quien Dios ha elegido. Sin embargo, en este proceso de elección hay personas que determinarán decir no a Jesús. No a Jesús. Hubo personas a quien Jesús llamó y les dijo, sígueme. Pero unos dijeron, déjame primero que entierre a mi padre. Otros dijeron, pensaron que tenían muchas posesiones como aquel hombre rico y no estuvo dispuesto a renunciar a sus comodidades. Así como hay mucha gente que no está dispuesta a renunciar a amigos, a placeres, a cuestiones de pecado que no les impiden seguir a Dios. ¿Es la elección de Dios? Sí, pero es tu elección también. Y en esa soberana elección, por supuesto que Dios sabía que elegirías, que escogería al final la gente, al fin. Pero Dios está llamando y Pablo dice, me da gran tristeza y dolor en mi corazón por mis parientes, los que son mis parientes según la carne, mis paisanos, mis hermanos, los israelitas. Entonces, Dios está llamando a gente en este momento, en su soberanía, a ser salva, a conocer, a experimentar su amor, su perdón, su gracia y ser parte de ese pueblo que herede las promesas, que alcance aquellas cosas que una vez Dios designó de antemano para ti. Él preparó todas estas cosas de antemano para que anduviésemos en ellas. No es ninguna improvisación. La iglesia no es una improvisación en el plan de Dios. Es parte de su elección soberana. Cuando pensemos en ello, cuando reflexionemos en los millones y millones de habitantes que hay en este mundo y que pienses, Dios me escogió a mí, Dios me eligió a mí, es un gran honor. Para ser salvo, para servirle, para hablar de su nombre, para proclamar su nombre a las naciones. Es un grande honor, es un grande privilegio que Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios, hijos de Dios, hijos del pacto, hijos de la promesa, hijos de su amor.
Hoy te bendigo para que camines en ese pacto, para que camines en las promesas, para que camines en esa voluntad soberana de Dios, para que le ames, para que le sirvas, para que le adores a cada día. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Déjame compartirte lo que Dios nos mostró a principios de este año. Él nos dio una palabra en Isaías 54, versículos 2 al 3, y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Cuando recibimos esta palabra teníamos una gran expectativa para este 2020. Posteriormente se vino la pandemia bajo la consigna quédate en casa. Y un tanto confundidos preguntamos al Señor cómo iba Él a cumplir esta palabra. Fue entonces que comprendimos la visión de Luz a las Naciones Online. Y eso tiene por objeto llegar a través de las plataformas digitales a cada rincón del mundo, donde hay creyentes que viven sin una iglesia, sin un pastoreo, sin una cobertura. Y es por eso que estamos extendiendo esta invitación a creyentes que no tienen una iglesia, que no tienen un pastor, y que Luz a las Naciones está ofreciendo esta mentoría, este discipulado a través de grupos de Zoom, a través de un curso de discipulado y consejería personal. Te invitamos para que si tú eres una de esas personas que necesita ayuda espiritual y no tienes una iglesia, te invitamos a formar parte de Luz a las Naciones. Escríbenos, mándanos un correo, escríbenos su número WhatsApp para poder ponernos en contacto contigo. Te agradecemos esa libertad que tienes en Cristo y agradecemos a Dios porque Él cumplirá su palabra de ser luz a las naciones. Que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.